Hola, buenas noches a todas mis compañeras y compañeros. Espero se tomen el tiempo de ver este pequeño video si tienen oportunidad, donde les compartiré un poco de lo que aprendí y logré comprender mucho mejor, además de los resúmenes en las clases impartidas por el Dr. Enoch esta primera semana. Principalmente me quedó muy presente el tema de la ciencia jurídica moderna. Tal como la conocemos hoy en día, es denominada dogmática jurídica. Surge en Europa a principios del siglo XIX. A diferencia de los saberes anteriores, esta nueva ciencia se centró exclusivamente en el derecho positivo, el derecho creado por actos humanos, dejando de lado el derecho natural como su objeto principal de estudio. Se pasó al positivismo cuando el derecho se convirtió en un instrumento de organización social puesto por la autoridad y los juristas que adoptaron la adhesión dogmática a los textos legales para asegurar el orden y la coherencia del sistema. Agregué una pequeña viñeta para colocar la definición de dogma. Cuando hablamos de una dogmática jurídica, una doctrina es un sistema de pensamiento que se tiene por verdad y que no puede ponerse en duda dentro de su propio sistema. Además, tenemos los tres principales centros de desarrollo en el siglo XIX. La ciencia jurídica moderna se consolidó a través de estas tres grandes corrientes nacionales, cada una con un enfoque particular, pero compartiendo una base positivista. Alemania, la escuela histórica, liderada por Savigny, consideraba que el derecho no era una creación racional del legislador, sino un producto orgánico del espíritu del pueblo. De aquí derivó la jurisprudencia de conceptos, que buscaba organizar el derecho en un sistema lógico y cerrado de conceptos que no fueran abstractos. Después está Francia, la escuela de la exegénesis. Surge tras la publicación del Código Napoleónico en 1804 y se caracterizó por el culto a la ley, identificando el derecho plenamente con la voluntad del legislador plasmada en el texto legal. En Inglaterra fue denominada la jurisprudencia analítica, iniciada por John Austin principalmente, que se centró en el análisis de conceptos comunes a todos los sistemas jurídicos, como debe ser, el derecho y la sanción, distinguiendo tajantemente o muy concretamente entre lo que es el derecho y debe ser. Esta jurisprudencia analítica no separa el derecho de la moral, sino que resalta el mismo vínculo. También tenemos que hablar para poder comprender cómo es la ciencia jurídica actualmente, lo que fue la revuelta contra el formalismo. A finales del siglo XIX surge una reacción contra la rigidez de las escuelas anteriores. Autores como Rudolf von Innering en Alemania y el juez Oliver Holmes en Estados Unidos argumentaron que el derecho no era solo lógica, sino un instrumento para fines sociales y el resultado de la experiencia judicial. Esto dio paso al realismo jurídico, que pone el énfasis en la conducta de los jueces más que en las normas abstractas. El normativismo y su madurez inician en el siglo XX. En el siglo XX la ciencia jurídica alcanza un tema más sofisticado, una teórica mayor que se fue rigiendo por dos modelos principales. Uno fue el de Hans Kelsen, que propuso una teoría pura del derecho. Busca una ciencia jurídica autónoma, que esté libre de elementos relacionados con la sociología, la política, la moral, centrada únicamente en la estructura jerárquica de las normas. El derecho lo crea quien tiene poder. Y H.L.A. Hart introdujo un enfoque analítico que describe el derecho como una combinación de normas jurídicas y de conductas secundarias y de organización, analizando cómo los juristas usan el lenguaje jurídico, enfocándose más en temas de conducta y de manera secundaria la organización de las normas. Esto nos llevó a explicar cómo es la dogmática actual luego de todo este cambio entre el formalismo, normativismo, cómo maduró el derecho y cómo se fue tomando otras perspectivas, y nos encontramos con la dogmática jurídica actual. Hoy en día cumple una función práctica esencial. Suministra a los jueces criterios para que estos puedan aplicar normas y resuelvan contradicciones, llenen lagunas, y para ello utilizan técnicas como la ficción del legislador racional. Es un ejemplo claro para comprobar cómo estos cambios han resultado en acciones contribuyentes, atribuyéndole al creador de la ley una coherencia y justicia que permita a los juristas reformular el derecho de manera que parezca una simple descripción del mismo sistema vigente. Pero no fue solamente quedarse con los puros estudios.
porque ¿qué sería del derecho sin los saberes jurídicos? Los saberes jurídicos son distintas formas de estudiar y comprender el derecho desde los diferentes enfoques. No se limita solo a analizar leyes, sino que busca entender cómo es el fenómeno jurídico en toda su estructura completa, funcionamiento, valores y efectos sociales y de la historia. Algunos ejemplos son la misma dogmática jurídica. Algunas personas, algunos estudiantes, algunos profesores podrán considerar que la dogmática jurídica no pertenece a un saber jurídico, pero esto puede ser muy interpretativo dependiendo de la perspectiva o autor que estemos leyendo. La sociología del derecho, la filosofía, teoría general del derecho, historia del derecho, lógica jurídica y muchas materias que se pueden ver durante la carrera son mismos saberes jurídicos que son diferentes perspectivas para estudiar esta rama de la ciencia. El derecho es una realidad compleja que no puede entenderse desde una sola perspectiva. La dogmática jurídica es importante, pero insuficiente por sí sola para entender al derecho en su totalidad. Por ello es necesario integrar diversos saberes que, lejos de reemplazarse, se complementan para ofrecer una visión más completa y profunda del universo jurídico. Esa fue todo de mi parte, es una pequeña reflexión que les dejo de lo que trabajamos en la semana y espero les pueda servir a todos.